I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. La vida nos sumerge en la más profunda de las oscuridades para ver si somos capaces de seguir nuestro instinto para continuar en su camino. El miedo de momento se apodera de nosotros, pero aparecen esas luces que ni siquiera sabemos que tenemos, nuestra fuerza interior. Con esa de momento continuamos, no sin tropiezos, no sin quitarnos el miedo ni la incertidumbre de dónde vamos. Tenemos cerca de nosotros siempre esas manos que aparecen entre tinieblas, disfrazadas de hijos, de amigos, de ilusión, de risas y de momentos. Son las que nos salvan la vida. En toda oscuridad siempre existe esa luz que hace que caminemos hacia ella, porque es la que nos indica la salida. Tiene nombre de esperanza, de lealtad, de amistad y de amor. Después de estas experiencias, desde luego que ya nada vuelve a ser como antes. Después de muchos infiernos, no te quema cualquier demonio. Pero también, después de ver la parte más oscura, aprendes a apreciar de más cerca la vida. Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Bezos. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Director del Instituto de Experiencia del Paciente. Y bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento este proyecto y Carlos nos va a contar en qué consiste. ¿Qué es el Instituto de Experiencia del Paciente? Bueno, pues el Instituto de Experiencia del Paciente nació hace 5 años ya y bueno, pues se dedica a trabajar desde lo que son las vivencias de los pacientes con su enfermedad, con su dolor, con su angustia, pero también, como has dicho, con esas luces de esperanza, pues por todo el viaje que pasan a través de la enfermedad, de su estancia en el hospital, de las terapias diferentes que hacen, el uso de tecnología y acompañar y entender qué sucede allí. Y una vez que se sabe qué sucede allí, pues este conocimiento tiene diferentes aplicaciones prácticas para la mejora de los pacientes. Por ejemplo, con hospitales podemos ayudar a que los procesos de calidad asistencial sean mejores porque incorporan ese conocimiento y esa vivencia de los pacientes. Cuando hablamos de fármacos, no es lo mismo recetar un fármaco diciendo no tomes esta pastilla que conocer ese contexto de los pacientes y por qué deben tomar un fármaco. Y con la tecnología, pues el 80% o más de las tecnologías sanitarias fracasan porque no se tiene en cuenta qué necesitan los pacientes. Ahora, si queréis, cuento ejemplos, pero por resumirlo un poquito, ¿no? Entonces, lo que hacemos es entender qué es lo que viven los pacientes y trabajar con ellos en la solución de diferentes problemas que pueden ser de naturaleza asistencial, de naturaleza de investigación clínica o de naturaleza tecnológica. ¿La sanidad usa estos métodos y estas experiencias para mejorar? Pues cada vez más. Es un movimiento que nació en Estados Unidos allá por el 2010, 2012. Ellos con un concepto más, si quieres, bueno, de sanidad privada, sin referirme que haya mal o bien, ¿no? No la valoro, sino que es así en Estados Unidos. Y entonces lo tenían más como un tema de satisfacción y marketing, pero empezó así y cada vez más estudios y cada vez más estudios de experiencia de paciente, pues se vio que efectivamente todo ese conocimiento era muy, muy útil y servía para más que para hacer la estancia en un hospital más agradable. ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora mismo en este instituto,
Pues ahora mismo unas 18 personas, depende un poquito de la carga de trabajo, pero somos unas 18 personas entre personal de investigación que suelen tener perfiles de ciencias sociales, sociología, antropología. Hay enfermeras, que es muy interesante porque muchas tienen un perfil mixto entre un conocimiento sanitario y clínico y un conocimiento de ciencias sociales. Y luego pues también trabajamos lógicamente con médicos. Has dicho que también, ayer cuando hablé contigo me comentaste algo que me pareció importante, sobre todo en la situación sanitaria que estamos viviendo actualmente, que también estudiáis los perfiles de los sanitarios. Bueno, trabajamos con ellos. Entonces, hay un principio del Better Institute, que es el Instituto de Referencia de Experiencia de Paciente en Estados Unidos, que dice la experiencia del profesional es la experiencia del paciente. Y es verdad, ¿no? Si el profesional no está bien, si está quemado, si hay un médico de primaria con 70, 80 pacientes al día, pues ¿cómo va a ser la experiencia del paciente? Pues nefasta. Nefasta porque no, una de las cosas principales en el tema de experiencia de paciente es saber escuchar. Saber escuchar tanto individualmente, lo que hacen los sanitarios con los pacientes como individuos, como lo que se llama sistémicamente, es decir, poner herramientas para que la institución sanitaria pueda escuchar a los pacientes, pues eso se hace a través de investigación cualitativa, que ni en la parte personal de la relación médico-paciente, si está mal el médico o la enfermera o el celador o la auxiliar, ¿no? Pueden escuchar bien porque están saturados, estresados, quemados, ni colectivamente cuando intentas averiguar cómo es la experiencia de pacientes, porque aunque nosotros podamos trabajar como instituto, es muy importante que participen los sanitarios. No es un trabajo que se pueda subcontratar y ya, es muy importante que participen los sanitarios. Por tanto, si están saturados, difícilmente van a poder participar. Explícanos qué es la experiencia del paciente, aunque no lo has contado por encima, pero desglósanoslo más en las partes que tiene y cómo actuáis con ello y cómo trabajáis con ello. Muy bien. La experiencia del paciente, como su nombre indica, es lo que experimenta una persona con su enfermedad. Entonces, ya en concreto, imaginaos una persona, tiene 5 planos y ahora lo entenderéis muy bien. Una persona que le diagnostican un cáncer. Una persona que le diagnostican un cáncer, le pasan varias cosas. Tiene un plano físico que es evidente, ¿no? Tiene dolores, malestar, mareos, si pasa por una quimioterapia pues tiene vómitos, se le cae el pelo, eso es muy fácil de entender. La experiencia física es por lo que vamos al médico, algo nos duele, algo no está bien con nuestro cuerpo, ¿no? O con nuestra cabeza, nuestra mente. Luego hay una experiencia, un plano que es la experiencia asistencial. Este también es relativamente fácil de entender, es ¿qué me pasa en el hospital? ¿Me tratan bien? ¿Me tratan mal? ¿Hace frío? ¿Calor? Me toman en serio? ¿Tienen en cuenta mi dignidad? Todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, una doctora nos decía, es que me han dado a hacer cientos de resonancias, pero hasta que no tuve que hacerla con mi madre no me di cuenta de lo mal que lo pasan los pacientes. Para mí era una cosa técnica, ¿no? Entonces, esa es una dimensión asistencial, ahí es donde se quedan los americanos, ¿no? Luego, hay una experiencia psicológica y emocional. Y ahora imaginaos lo que decía antes, el enfermo con cáncer o la enferma con cáncer, pues el susto que se lleva. Ayer salió, antes de ayer, en una entrevista con Julia Otero y me pareció brillante cómo lo estaba describiendo, ¿no? Decía, por ejemplo, no es tanto el miedo a morir, sino la pena de irte. O cuando trabajas con médicos y enfermeras y les dices, bueno, ¿qué creéis que necesita un paciente de cáncer? Pues empiezan a decir, pues necesita tal terapia, necesita tal acomodo, etcétera. Y cuando les preguntas, ¿y si os diagnostican a vosotros cáncer? Les cambia la cara y dicen, mis hijos, ¿cuánto me queda de vida? Cambian las prioridades completamente. Entonces, la experiencia psicológica de un cáncer, aparte del susto, el miedo, puede dar ira, puede dar angustia, pero también puede reconfigurar las relaciones familiares. Tu familia se puede empezar a pelear y pasa mucho, pero también puede empezar todo lo contrario. Gente que igual tus hijos estaban vives en Madrid y vivían en Salamanca o lo que fuera, o al revés, vienen a verte, se reconfiguran los afectos y las familias se hacen piñas, ¿no? O aparecen amigos con los que no contabas. Es decir, ahí hay también una experiencia positiva, también hay experiencias de superación, hay de abatimiento. Luego hay una experiencia que es social.
Además, ahora no quiero polemizar con las reformas laborales, etcétera, pero con la última que hubo, a partir de cierto momento, como estés enfermo mucho rato, pues no tienes garantizado volver a tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos te pueden echar a la calle directamente. Entonces, cuando tienes un cáncer, pues, por ejemplo, los autónomos pierden sus ingresos, ¿no? Tienen una experiencia social. Nos definimos mucho a través de la profesión. ¿Y si dejamos de ser el que somos, no? Éramos el director de no sé qué, pues ahora no somos nadie, ¿no? No es verdad que no seamos nadie, pero esa experiencia está ahí. O, por ejemplo, cuando alguien nace, tenemos un ritual, ¿no? Pues vamos al hospital y le regalamos flores a la mamá y un peluche al niño. Cuando alguien muere, pues nos despedimos en un funeral. Pero ¿y cuando alguien tiene cáncer? No sabemos qué decir. Quieres decir, no, lucha, y a lo mejor esta persona no quiere escuchar esa palabra, o sí, no lo sabemos. No hay un rito social para la enfermedad o la enfermedad crónica, o para cuando la gente no solo con cáncer, pues padece, yo que sé, insuficiencia cardíaca y es frágil, a los mayores no sabemos cómo tratar eso desde un punto de vista no técnico, sino social, ¿no? Y luego hay una experiencia que se llama simbólica y algunos dicen, como soy antropólogo, dirán, no, simbólico, eso son cosas de antropólogos. Pero os diré, por ejemplo, que los pacientes de EPOC, que es una enfermedad respiratoria que te da por fumar, en su mayoría, pues según los estudios que hemos hecho, pero otros que hemos encontrado en la literatura también, es muy interesante porque los inhaladores no los ven como medicación, solo ven las pastillas como medicación. Y puedes decir, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Será por su nivel cultural? Y no, gente de nivel cultural alto le pasa lo mismo y es posible de la misma manera que tú puedes saber racionalmente que el tabaco es malo y puedes fumar. Entonces, tú puedes saber racionalmente que tu inhalador es una medicación, pero en tu acervo simbólico no lo es, porque no es una pastilla. Entonces, y vas y tomas menos. Entonces, esta parte simbólica tiene consecuencias prácticas reales, es decir, que la gente cumpla con su medicación o no. O, por ejemplo, un tío mío que le diagnosticaron con cáncer, pues fue un jueves. Entonces, él los jueves no va al médico por miedo. Dices, bueno, eso es un tema, una manía suya. Pero cuando esa manía, en vez de ser una persona, es estadísticamente significativa, tenemos una pauta cultural. Entonces, tenemos pautas culturales con el cáncer, vivimos como una lucha, aunque igual no tiene que ser una lucha. Tenemos pautas culturales, como decía antes, con la medicación, si no es pastilla no lo vemos tan claro, etcétera, ¿no? Y entonces eso tiene implicación. O ahora que estamos trabajando en un proyecto en Colombia, pues la gente no toma la medicación, las mujeres, porque afecta a su sexualidad y entonces eso significa no ser aceptadas por sus parejas y para ellas eso es un drama tremendo. Entonces prefieren no tomarse la medicación y estar mal que tener una mala o tener problemas con sus parejas que no aceptan que la mujer esté enferma, fijaos. O sea que esta parte simbólica, que puede parecer irracional, tiene un impacto real muy concreto sobre cómo es una terapia y cómo se usa la medicación. Sí, Olga, ¿ibas a decir algo? No, que me estaba quedando sorprendida de lo que está diciendo. Bueno, incluso otra cuestión con la tecnología es, para que veáis, la tecnología tiene una carga simbólica muy fuerte. Por ejemplo, cuando trabajamos en proyectos de tecnología, siempre dicen, no, es que los pacientes son mayores, como si los mayores no pudieran ser tecnológicos. Y ahí hay una creencia cultural que dice, tecnología es el futuro, los mayores no tienen futuro, luego no pueden manejar la tecnología. Y la manejan súper bien, salvo que tengan problemas cognitivos. Otro tema con la tecnología que aparece y con esta experiencia simbólica de paciente es el determinismo genético. Y digo, ¿qué es eso? Determinismo genético, yo he trabajado en reproducción asistida muchos años, pues por ejemplo, cuando le dices a las personas, ¿usted quiere saber qué riesgo genético tienen sus hijos para prevenir enfermedades, ¿no? Con un test genético. Y entonces te dicen, ¿pero eso quiere decir que puedo elegir el color de sus ojos? No quiere decir eso. O cuando vas a hacer una donación de óvulos, ¿no? Porque los óvulos de una mujer de más de 38, 40 años, pues muchas veces no están bien y conviene tener una donante de óvulos, pero el hijo va a ser mío porque los genes son de otra persona. Joder, si te trasplantan un hígado, el material genético de ese hígado que hay ahí también es de otra persona y no pasa nada, pero parece que con los óvulos fuera distinto, porque hay una carga que es cultural y afecta a cómo las personas deciden, toman decisiones clínicas. Qué interesante, ¿no? Yo desde luego lo desconocía por completo y claro, después de escucharte, Carlos, y ver
que esto existe, claro, dices, pero es posible que se use, porque claro, el sistema sanitario es verdad que ha mejorado bastante, es verdad que aquí hemos tratado varios temas sobre cómo se ha mejorado el contacto entre médico-paciente. Cuando hemos entrevistado a algún médico lo hemos visto, sus técnicas personales en acercarse, en escucharlos y en empatizar con ellos. Se ha avanzado mucho de cuando se veía la sanidad hace unos años, pero claro, cuando nosotros asistimos al médico y escuchamos esto, dices, es posible que exista, porque parece a veces que esto se tiene aparte, que no se tiene en cuenta, ¿no? Sí, sí se tiene en cuenta, pero de diversas maneras. Yo diría que el personal sanitario, médicos, enfermería, auxiliares, lo tiene en sus genes, permitidme la expresión, porque son profesiones de mucha vocación y en España más. Es un sistema, el nuestro, que tiene pues, muchos fallos, si queréis, pero tiene una cosa muy buena, que es público. Bueno, y el privado, la gente en la privada también me lo ha encontrado así, pero por ejemplo, si lo comparamos con Alemania u Holanda, que son sistemas basados en los seguros, allí ya hay un tema que distorsiona mucho, que es el coste o lo que puede ganar el médico haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Incluso aquí en la privada no es así, hay como una ética interesante, ¿no? Entonces, lo tienen en sus genes, lo hacen de manera, digamos, instintiva, pero lo que no tienen, las personas sí lo tienen, pero la institución sanitaria no. La institución sanitaria no es que sea mala, es que se construyó en el siglo XX con un enfoque industrial y ese enfoque industrial tuvo una gran ventaja, que abarató mucho los costes de la sanidad y ha permitido que todos tengamos sanidad. Pero eso tiene una desventaja, que es que deshumaniza y despersonaliza. Entonces, el sistema no lo tiene y ahora lo está intentando tener. Y cuando lo está intentando tener, dice, ¿pero cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Parecen como palabras bonitas, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Bueno, esto como todo, pues también se puede aplicar a un enfoque industrial, pero en el buen sentido, que es convertir la experiencia de paciente en un proceso más. Entonces, lo conviertes en un proceso más, pero es transversal, no es del servicio de oncología o no es del área de calidad, es de todos, aunque lo lidere el área de calidad. Y si lo conviertes en un servicio, en un proceso más, tiene tres pasitos: escuchar a los pacientes, transformar la realidad de los pacientes y medirla. Entonces, si enseñas a la institución sanitaria, por ejemplo, eso lo está haciendo de maravilla el Hospital de Guadarrama, ¿no?, a escuchar sistemáticamente. ¿Y cómo se hace eso? Os decía antes, bueno, puede escuchar el médico, el personal de enfermería o el auxiliar, o lo puede hacer la institución. Entonces hay una herramienta que se llama mapa de experiencia de paciente y se basa en hacer pues, muchas entrevistas, grupos de discusión, puedes hacer encuestas. Bueno, vas viendo cómo va siendo esa experiencia de paciente por tu institución sanitaria o con un fármaco o con una tecnología. Y una vez que tienes eso, pues puedes sentarte a ver qué voy a mejorar y cómo lo voy a mejorar. ¿Cuántos recursos tengo? ¿Tengo muchísimos? Pues como en algunos casos, pues puedo hacer un nuevo proceso de acogida y de derivación psicológica para enfermos de cáncer o respiratorios, etc. No tengo mucho dinero, pues voy a mejorar solo que tengamos menos lista de espera o que espere menos la gente, la sala de espera sea más cómoda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cambio, que es muy importante, es hacerla también con el paciente. Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, tenemos varias alianzas con hospitales y laboratorios de experiencia de paciente, donde, bueno, pues se co-crea, se codiseña la mejora junto con el paciente, el profesional sanitario y nosotros. Es decir, no es una consultoría que digamos nosotros somos los expertos y esto es lo que hay que hacer, sino no, nosotros somos como una reacción química. Para el que le guste la química, hay una cosa que se llama la enzima, es una molécula que es que el catalizador, si no está, si está, parece que no pasa nada, pero sucede la reacción, y si no está, no sucede la reacción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de una serie de workshops o talleres con una metodología que se llama investigación-acción participativa, y eso te garantiza que todos los involucrados están trabajando en la mejora. Como estás tú, se produce porque si no te come el día a día y no lo vas a hacer, y además puedes provocar esa discusión y esa innovación entre personal sanitario y pacientes que de otra manera no se produciría porque no tienen ese espacio neutral. Y
como lo vas haciendo en varios talleres, vas viendo las mejoras, vas viendo los problemas, incluso las 3 primeras veces no funciona nada y está muy bien que no funcione nada porque empiezas a ver las barreras que hay. No tenemos tiempo, no tenemos presupuesto, el director de no sé qué no está de acuerdo. No pasa nada, eso se habla, se negocia, se trata de involucrar a los elementos que puedan tener algo en contra, que suelen tener algo en contra por alguna buena razón. Es decir, no son mis enemigos las resistencias, sino son señales de que vamos a tocar algo en el sistema que le puede hacer daño. Entonces está bien que se queje y podemos negociar con ellos. Y luego eso hay que medirlo. Y se mide el resultado y hay unas escalas que son muy interesantes, que son escalas se llaman PROM, de outcome médico y escalas de experiencia de paciente. Entonces, con esas podemos ver que la experiencia de paciente, que no lo he dicho antes, tiene un impacto clínico, es decir, podemos ver mejoras clínicas, podemos ver mejoras en calidad de vida y asistenciales y podemos ver mejoras económicas. Y con estas escalas, PROM y PREM, es muy interesante porque las puedes correlacionar con datos clínicos, usando inteligencia artificial, business intelligence, machine learning, y empiezas a ver cosas que no verías. Por ejemplo, en terapias respiratorias domiciliarias hemos visto, gracias a esto, que a más apoyo familiar, menos exacerbaciones y menos tos. Por ejemplo, ¿no? Se ve que esta experiencia, que les decía antes, psicológica, familiar, si la mejoras, tienes un impacto clínico real, ¿no? Y toda esta filosofía es posible implementarla en el sistema público de salud que tenemos, porque yo, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia. Hace menos de un año tuve que estar ingresado, ¿no? Por ejemplo, y mi experiencia fue que en la planta en la que yo estaba ingresado, las habitaciones no tenían duchas y yo me tiré 10 días sin poder ducharme. Entonces, con las limitaciones que tiene ahora el sistema de salud, ¿es posible añadir además este factor de bienestar del paciente cuando ya partimos de unas carencias tan básicas como, por ejemplo, esta que fue mi experiencia? Sí, sí se puede hacer, pero no siempre vas a poder tener un cambio en todos los 360 grados, ¿no? Entonces, esto depende mucho de los recursos, pero por ejemplo, he trabajado con hospitales en Cataluña que pues ahora tienen un sistema de derivación cuando, por ejemplo, un autónomo con cáncer se queda sin trabajo. Entonces, tú tienes que calibrar, ¿dónde voy a poner mis recursos? ¿En las duchas o en que una persona tenga recursos económicos, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo o cuántos recursos para cambiar mi realidad? Hacer una obra es caro, pero a lo mejor contactar con servicios sociales lo puedo hacer y puedo mejorar las cosas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema lo puede hacer y de hecho estamos trabajando en varios hospitales y lo hacen, pero es verdad que no pueden hacer todo a la vez, ¿no? Y una de las cosas que siempre insistimos mucho es que esta escucha de paciente es muy importante porque hay que distinguir entre intereses y necesidades. Si yo te pregunto qué necesitas, igual me dirás, quiero una habitación para mí o quiero una ducha. Pero si te pregunto tu relato, como el que me acabas de decir ahora, me estás hablando de un tema de dignidad, de sentirte bien, no es un tema de confort, es un tema de cómo me siento como persona, ¿no? Entonces, si encontramos esa necesidad, es decir, a lo mejor no puedo poner duchas, pero ¿puedo hacer otra cosa para que esta persona tenga sensación de higiene? Y no tengo para una obra, pero a lo mejor tengo para otra cosa menor, ¿no? Entonces, es así un poquito como trabajamos siempre dentro de lo posible. Y el sistema o los profesionales y los gerentes, yo lo que veo es que están muy dispuestos y que, bueno, no pueden hacer todo a la vez, pero que con esta filosofía de vamos a ver lo que es posible y poco a poco, y como decías, es un proceso, quiere decir que tú anualmente lo repites y tú puedes ir mejorando y lo que no tienes este año, pues igual lo tienes el que viene. A mí se me van ocurriendo preguntas a medida que hablabas, Carlos, y las has respondido ya a la mayoría. Estoy un poco en la línea de lo que dice Óscar. O sea, a mí de todo esto que has contado me parece algo imprescindible en el sistema sanitario público, pero ya estamos viendo que si no está mejor es por un tema de recursos económicos. A la hora de implementar todo esto, es una decisión del hospital en concreto querer hacerlo. Es una decisión que pasa al ámbito ya político porque depende de las consejerías de cada sitio, porque eso entiendo que puede dificultar o facilitar la tarea que hacéis. Es decir,
Implementar medidas como las de experiencias económicas, por así decirlo, a lo mejor es una decisión del hospital, pero habrá muchas medidas que requieran unos recursos que a lo mejor no están disponibles para esto. Bueno, eso depende de cómo se enfoque. Es decir, lo que estamos viendo, y también lo vemos por la experiencia de los americanos que nos llevan ventaja, es que aplicar la experiencia de paciente, en primer lugar, ahorra muchísimo dinero. Pues decir, montar unas duchas es caro, vale. Pero a lo mejor mejorar otros procesos que no sean el de las duchas te libera dinero para luego hacer una obra, por ejemplo. En segundo lugar, perdón, hay muchas formas para los hospitales de conseguir recursos que no son solo públicos, ¿no? Hay colaboraciones público-privadas y se están haciendo bien porque, por ejemplo, en la medida que un tema de experiencia de paciente se incorpora a un tema de un ensayo clínico, pues puedes conseguir recursos, por ejemplo. Y también muchas veces hay partidas que sencillamente es cuestión de reasignarlas. Tema político, no tanto. Es decir, es más un tema de gerencia. Tema político, estamos hablando, si tenemos un caso con una asociación de un tipo de cáncer, que bueno, luchan por la implantación de un protocolo concreto de derivación, etcétera, y nosotros estamos viendo qué pasa cuando derivas y qué pasa cuando no derivas, cuál es la experiencia de la persona, ¿no? Y qué angustia tiene o a lo mejor tienes temas de bueno, pues gente que empeora su patología y al final eso es más caro. Y entonces le tienes que decir a la consejería, oiga, el dinero que usted va a invertir en la derivación lo va a compensar porque cuando tiene usted complicaciones va a tener muchísimo más costes, ¿no? Entonces ya ahí el político tiene que evaluar. Pero es un tema menor. Normalmente está a la escala de gerencia y muchas veces entre recursos propios, reasignación de recursos de un sitio a otro o el ahorro que vas a conseguir, puedes financiar otras cosas. Y a veces pues, puedes conseguir apoyos externos, puntuales, no siempre, en caso de ensayos clínicos o de algún otro estudio que pueda haber un agente externo con una compañía farmacéutica o una compañía tecnológica que a veces tienen mucho interés en apoyar a los hospitales porque para ellos es importante ese conocimiento que obtienen, ¿no? Bueno, pues esperanzador. Bueno, no es magia y no digo que cambie todo ni nada, ¿no? Pero y esto no es una varita mágica de cambiar el sistema sanitario, es sencillamente, y lo repito, usar el conocimiento de los pacientes con los pacientes para mejorar lo que se pueda. Un instituto creado hace 5 años, es algo innovador, es algo reciente, que me imagino que estaréis empezando a ver los resultados ahora, Carlos, o estaréis empezando ahora a recoger esos frutos posiblemente, ¿no? Sí, los 3 primeros años fueron, bueno, el primer año fue sencillamente empezar a hacer cosas, ¿no? Y solo hicimos formaciones porque tampoco teníamos más experiencia. Para nosotros fue siempre muy importante 2 cosas. Uno, no hacer nada que no pudiéramos hacer. Es decir, ha habido una curva de aprendizaje y al principio, pues yo venía de la reproducción asistida, mis socios y compañeros pues venían de otros ámbitos sanitarios, como el CENIO, la comunicación de sanitaria. Disculpad. Y vamos haciendo lo que sabíamos hacer en ese momento. Luego empezamos con proyectos muy pequeñitos, con hospitales, con alguna empresa farmacéutica, y esos nos permitieron hacer un estándar de calidad bueno, ver que hacíamos las cosas bien y también empezar a entender a la otra parte, o sea que somos dos, ¿no? La parte sanitaria y la parte farmacéutica y tecnológica y nosotros. Nunca hemos querido ser una consultoría ahí de te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Y a medida que hemos tenido ese conocimiento, pues hemos visto las aplicaciones prácticas que tiene, pues eso, ahorro y mejora de procesos para hospitales. En el caso de las compañías farmacéuticas, ayudarles a lanzar sus productos farmacéuticos, pero no desde el punto de vista del marketing, sino qué mensajes necesitan los médicos para que el paciente entienda ese producto. Que eso se llama prescripción centrada en paciente. Por ejemplo, un enfermo de POC
le puedes decir, no, su capacidad pulmonar está deteriorada y tiene usted que ampliar su capacidad pulmonar y para eso tiene usted este inhalador con estas características, o le puedes decir, porque tienes un estudio previo que te dice el 60% de las personas pierde movilidad y por tanto pierde relaciones sociales y entra en depresión, o el 55% de las mujeres mayores de 55 años pierde su rol familiar y entra en depresión, pues con eso puedes construir mensajes para los médicos y les puedes decir, ellos pueden decir, señora, ¿usted no quisiera volver a pasear con su nieta los domingos? Y ahí es donde esa persona puede abrir, le has tocado algo de su, decíamos, experiencia emocional y abrir su mente y estar dispuesta, sí, pues ¿qué tengo que hacer? Y entonces ya le puedes explicar el inhalador, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es prescripción centrada en paciente. O lo mismo con lo que se llama adherencia. Muchas veces, igual nos ha pasado, ¿no? Tengo una medicación y cuando veo que estoy bien, la dejo de tomar y luego vuelvo a caer, ¿no? O soy una persona más mayor y tengo 15 pastillas y se me olvida alguna, ¿no? Otras veces nos ha pasado que la medicación, vemos que la gente no la toma por vergüenza, ¿no? Porque se tiene que pinchar, por ejemplo. O lo que os decía de Colombia, pues la gente no toma la medicación por un tema de relaciones sexuales y su valor dentro de la pareja, el valor percibido dentro de la pareja. Entonces, decir, bueno, ¿qué estrategias podemos hacer para que la gente se tome su medicación? ¿Cómo podemos trabajar el tema de la pareja en Colombia, ¿no? Eso es un desafío que tenemos ahora y para el cual, por ejemplo, todavía no tenemos solución y que será la siguiente fase del proyecto, ¿no? Y que tendremos que co-crear con comunidades locales, con asociaciones de mujeres, o sea, no solo con el tema puramente clínico. Y bueno, así podemos trabajar y generar estos cambios, ¿no? Bueno, y esta vez con qué estamos haciendo. Entonces, vino la pandemia y iba a ser, bueno, se paró toda la actividad, pero empezamos a trabajar con pacientes de COVID y creamos una solución para pacientes frágiles respiratorios que no iban a los hospitales a hacerse test por miedo al contagio, pues creamos una solución que podías pedir el test online, te la llevaba una empresa que se llama Labslogs lo diré, logística farmacéutica y creo que ayudamos a muchísima gente y así es como entramos en el tema tecnológico y en el tema de ensayos clínicos. Entonces ahora sí que ha sido este año una eclosión, es la primera vez que nos llaman muchos hospitales, muchas compañías farmacéuticas, hemos entrado en proyectos europeos, nos han llamado empresas tecnológicas, nos han llamado universidades y yo creo que ya podemos entrar en una vía de crecimiento sostenido y también lo que decía antes, ¿no? Para nosotros era no hacer nada que no pudiéramos hacer y ahora podemos hacer muchas cosas y estamos orgullosos de ello. Hemos publicado, hemos creado el primer set de cuestionarios PROM y PREM, los que estaban antes de terapias respiratorias domiciliarias. Hemos creado este servicio para pacientes COVID, bueno, que ya no lo tenemos porque ya no hace falta. Y la segunda cosa era crecer orgánicamente, es decir, no pedir créditos, no ir por el mundo de la banca, sino realmente que fuera una empresa sostenible y aunque fuera más lento, que fuera bien. Y ahora, bueno, sí tenemos capacidad de invertir, que antes no la teníamos, y bueno, pues esa inversión pues va a ir a tecnología, va a ir a formar personal, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos, pues ya estamos en tiempo. Estamos en tiempo, Óscar, ¿no? Ya hemos agotado nuestros tiempos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos y contarnos esto, porque para mí ha sido todo un descubrimiento. Desde luego, ya sabemos que existe un instituto de experiencia del paciente. Y ahora a Fran le tenemos... ¿Nos está oyendo Fran? A Fran casi... Siempre acabamos con un poema de Carlos. Un poema. Y escribe Fran en directo, por eso la presencia de Fran es imprescindible, pero como hemos tenido este error técnico, va a ser mejor que luego le grabemos a Fran el poema, te lo metemos en la entrevista y te lo mandamos para que lo tengas. Porque creo que va a ser la mejor solución, visto el problema técnico que tenemos a Fran no te al teléfono. Muchas gracias a vosotras, ha sido un placer. Y sí, desde luego, me encantará visitaros. Sí, hombre, tienes que venir a Pedrajas porque es que es imprescindible. Vamos, teniendo abuelos de Mojados y de Alcazarín. Mira, eso ya, ahora mismo ya, con lo que has dicho de que desciendes de Mojados y de Alcazarín, lo siento. Tienes que venir sí o sí.
Ya Vale. nos hubiera gustado llevarte al estudio, pero como están los datos de COVID como están, hemos decidido volver al formato desde casa, que nos gusta bastante menos, porque a nosotros nos gusta ir a desayunar donde la loba, meter a mucha gente en el estudio, a divertirnos allí, y luego si comemos, pues ir a comer al Manhattan, por ejemplo, los bocadillos estupendos que haces. Es toda una experiencia. Esta es una experiencia de visitante. Pues repetiremos entonces. Así que emplazado, Bueno, Carlos. y para terminar, Carlos, ya te haremos llegar el poema. Genial, me encantará escucharlo. Terminamos con Llévame bailando hasta el final del amor de Cohen. Ah, qué bonita canción, me encanta. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Muchas Tienes gracias. aquí, cuando tengas novedades, cuando quieras algo que contarnos, pues aquí tienes nuestros micrófonos y nuestra plataforma de Radio Pedrajas para todas las novedades que haya, tenernos informados. Muy bien. Bueno, que hemos tenido, vamos a escuchar a Fran el poema que ha escrito a nuestro invitado, a Carlos Bezos. Fran. Bueno, que además ha sido muy curioso porque he escuchado la charla a través del teléfono de él y cuando se ha acabado la charla pues ha colgado el hombre. Entonces le he llamado. Digo, oye, que tengo el poema. ¿Quién eres? Digo, Fran. Ah, sí. Y entonces le he recetado el poema por teléfono. 5 años de luces y sombras, de dolor y esperanza para saber qué ocurre, para poder llegar a solucionar. Pacientes, dependientes de la paciencia de sus asistentes. Escuchará la experiencia de la enfermedad, su parte física, la dignidad frente a la asistencia, la carga psicológica, el estigma social, el simbolismo cultural, las decisiones clínicas afrontadas desde la ética responsable como una reacción química que se enfrenta a las resistencias. Vamos a escuchar, vamos a ver lo que es posible. Pacientes. Bueno, pues... Buen final, Fran. Pacientes, claro. La verdad que fue una charla que no tuvo desperdicio. Bueno, es que es una cosa lógico, muy bonita, muy necesaria, además. Y con una lógica todo aplastante. Así que, en fin. Pues sí, yo la verdad es que lo desconocí. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has